Un camino al más allá. Terapias alternativas y holísticas para armonizar y sanar tu cuerpo, tu mente y tu alma, con la conducción de la licenciada Fabiana Miliara. Bienvenidos. Muy, pero muy bienvenidos. Nuevamente estamos aquí una semanita más en un camino al más allá. Y muchas personas están pasando por un agotamiento emocional. Están con ese sentimiento de pesadez, muchas veces hasta de apatía ante las situaciones que van pasando. Uno se siente desilusionado, se siente desesperanzado, se siente que no puede ir avanzando. Y para esto es importante entender los límites que tiene nuestra mente, los límites que tiene nuestro cuerpo y sobre todo nuestra energía. Pero básicamente, hoy que quiero hablarte de esto, del agotamiento emocional, que empieza dando pequeños signos, es importante que no confundas el agotamiento emocional con el síndrome de fatiga crónica. Son dos cosas distintas. Esta situación que estamos viviendo, esta situación pandémica, ¿no?, nos resulta a todos estresante, en más o menos medida, o sea, porque uno no sabe dónde está parado. Y como digo muchas veces, ¿no?, el ser humano nació para ser libre, no nacimos para el encierro. La mente humana no está preparada para las prohibiciones. Fíjate que desde que uno es muy chiquito y nos dicen que no aceptamos esa situación. Y con esto de la pesadez que sentimos, de la desconexión con el exterior y con nosotros, fundamentalmente lo que se siente es que la vida no está bajo el control de uno. Ahora, cuando uno empieza cotidianamente con este sentimiento, es donde se sufren los bloqueos. Y se sufren estos bloqueos en distintas áreas de nuestra vida, en distintas áreas de nuestras emociones. Esto va avanzando de a poquito y es cuando sentimos que no tenemos rumbo. Ahora, Fabi, ¿cuáles son los síntomas? Porque me hablas de esto y realmente no sé si lo tengo. Los síntomas pueden ser no estar bien de ánimo, falta de energía, cansancio, falta de motivación. Muchas personas tienen dificultad para la concentración, tienen enojo, irritabilidad, poco control en sí mismo, y todo esto genera ansiedad. Pero no solo genera ansiedad, genera miedo, genera angustia. ¿Por qué? Porque se activa el estrés. Entonces esto acarrea insomnio, acarrea que nos empecemos a alimentar mal. Entonces, para que me entiendas mejor, fundamentalmente el cansancio físico. La persona o las personas se sienten como fatigados, y esto es frecuente. Desde que uno se despierta es como, uy, otro día, uy, hoy lo que me espera, uy, hoy cuánto tengo para hacer. El insomnio, como te decía antes,
Dificultad para dormir. A ver, con esto del insomnio no confundan dormir con descansar. Hay muchas personas que duermen toda la noche pero se levantan cansadas. Y otras, por el contrario, tienen dificultades para dormir. Se despiertan varias veces en la noche, les cuesta conciliar el sueño. La irritabilidad, bueno, esto tiene que ver con la pérdida del control de uno mismo. Uno se siente de mal humor, está como muy sensible a todo lo que pasa, a no poder ver a nuestra familia, a los noticieros, a no poder ir a trabajar. Y esto también acarrea falta de motivación. Esto es algo fundamental en el agotamiento emocional y se activa mecánicamente. Es como si tu mente se bloqueara. Después, bueno, con esto lo que te decía viene el distanciamiento afectivo. Uno se empieza a achatar, las emociones empiezan a ser como chatas, como que me da lo mismo ver a alguien que no verlo, es lo que tengo, me tengo que conformar. Es como que uno no siente nada. Por eso te decía antes el tema de la apatía, pero no es que no lo sentís, sí lo sentís. Lo que pasa es que como estás involucrada, metido en esto de la incomodidad, de la incomodidad interior, es como que a uno le da lo mismo si vienen, no vienen, si voy, ¿sí? Y el agotamiento emocional no se da solo, o no lo vemos solo en lo laboral, que también ahí es un alto índice. También esto lo vemos mucho y en estas épocas de pandemia entre las parejas, o en quienes cuidan a personas que son dependientes. Pero es importante que entiendas que este agotamiento emocional no es de un día para otro. Esto no se llega de un momento a otro. Esto es un proceso. Algo que se va como incubando despacito, lentamente, hasta que llega un punto que todo explota. Y ahí donde viene ese quiebre es donde uno encuentra esa parálisis en la vida, es donde encuentra esa casi depresión o esa enfermedad crónica. Ahí es donde se producen los colapsos, es donde uno dice, ya no aguanto más esta vida, ya no quiero más esto. Y acá también se producen muchos ataques de pánico. Ahora, Fabi, ¿por qué surge el agotamiento emocional? Y son muchas las causas, pero básicamente se origina porque hay un desbalance entre lo que damos, lo que recibimos, entre lo que damos y necesitamos, entre lo que hacemos y lo que nos hace feliz. Muchas veces estamos en continua actividad, pero lo que hacemos no es lo que nos hace felices, lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Entonces, las personas que son víctimas de estas situaciones muchas veces sienten que entregan todo de ellas, incluso en lo laboral, en el hogar, en la pareja, pero que no reciben lo mismo. ¿Sí? Antes, en los tiempos de Freud, esto se diagnosticaba, entre comillas, ¿no? Como otras patologías. Era lo que se llamaba neurastenia. Y esto fue cambiando con los años y hoy es o la sensación de fatiga o la sensación de agotamiento. Pero la principal causa de esto es cómo gestionamos lo que nos pasa. O sea, ¿qué hacemos con lo que nos
pasa? Ahora te voy a explicar más, pero primero te voy a pasar el número de teléfono, que es el 4-276-5376. 4-276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, Terapias Holísticas. Recordá que los programitas también los podés encontrar en el canal de YouTube con el nombre del programa, Un Camino al Más Allá. Y haciendo memoria, ¿no? Leía el otro día que la mayoría de las personas se pasaban parte de su vida sintiéndose ofendidas porque alguien les hizo algo. Y cuando llevamos esto a reflexión, no es así. O sea, uno no se ofende por lo que hizo el otro, uno se ofende porque puso expectativas, o mejor dicho, son nuestras expectativas de lo que esperábamos que la otra persona hiciera o dijera. Entonces eso es lo que te hiere y te hace sentir mal, no lo que hizo la otra persona. Y las expectativas las creamos nosotros con nuestros pensamientos. Las expectativas no son reales, es una charla egoica, son imaginarias. Y cuando vos empezás a entender que tus propias ideas son las que te lastiman, ahí es cuando no llegás nunca al agotamiento emocional. Ahí es cuando no llegás nunca al estrés. El tema es que nuestra naturaleza es vivida muy artificialmente en este concepto, ¿no? En lo que nuestros padres nos pusieron, la sociedad, la televisión, todo eso que nos enseñaron, fue creando en nosotros una vida egoica. Esto es lo que hace la novela en nuestra cabecita, de cómo deben de ser las cosas, de cómo deben ser las personas, de cómo deben ser los aspectos de nuestra vida, de cómo debe ser nuestro auto. Y cuando empezamos a identificar que cada uno tiene su punto de vista y cada uno vive su vida de acuerdo a cómo la ve conveniente, y que no importa lo que hagan los otros, importa lo que yo haga con lo que hacen los otros. Ahí la vida empieza a cambiar, ahí no empezás a crear resentimientos. Y lo que comúnmente escucho es que se sienten ofendidos porque no hizo lo que uno quería, o que la otra persona se ofende porque no la aceptamos como es. Y ahí empezamos el círculo vicioso, la charla mental, como te digo siempre, la charla mental egoica, de aceptación o no aceptación. Y lo más importante es que hay que dejar ser a las personas, porque también a nosotros nos gustan que nos dejen ser. Y como te decía antes, de la niñez, de la tele, de nuestros ancestros, de nuestra familia, es importante entender o ir para atrás e identificar que muchas heridas o problemas de los que tenemos los creamos en nuestra mente debido a la expectativa que tenemos hacia otros y de acuerdo a lo que nos han enseñado. Y lo importante es que vos analices la situación. Primero, ponerse en el lugar de la otra persona. Mira, hay un ejemplo muy simple que muchas veces lo utilicé en mi vida y que me dio muy buenos resultados. Observar a otra persona y decir, por ejemplo,
camina rengo, o qué mal camina, o está caminando torcido, o mira, se tambalea. Ahora, ¿alguna vez te pusiste a pensar si los zapatos que tiene puestos esa persona están rotos en la suela, tienen un clavo clavado? O sea, el ejemplo literal es ponerte el calzado del otro para poder entender por qué camina de esa manera. Entonces, cuando uno empieza a ser comprensivo, compasivo, empezamos a mirar desde otros ojos a las personas. Y cuando empezamos a mirar desde otros ojos, todo va cambiando. Las heridas de la infancia hoy nos llevan a nosotros, y sobre todo durante nuestros primeros años de vida, nos llevan a marcas que no somos conscientes, que hasta que no están en consulta conmigo o que vamos trabajando de acuerdo a las problemáticas que tienen, no lo van registrando. Y lo importante es que no es que eso me pasó en la infancia y punto, no. Es que cuando uno es adulto y alguien toca esa herida que está dentro y que está sin sanar, las memorias de los dolores que sufrimos empiezan a resurgir, empiezan a recordar lo que ocurrió y viene la comparación del dolor de ese momento al dolor de lo que nos pasa ahora. Entonces, no es que nos jode, nos molesta tanto lo que nos dicen, sino lo que despierta en nosotros eso. Y hablando de las heridas de la infancia, ya que estamos con esto, es importante que tengas las 5 heridas fundamentales que se crean en los primeros años de nuestra vida, que son la baja autoestima. Esto hace que, como te decía antes, nos sintamos ofendidos con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque nuestro sentimiento interior de inferioridad nos va a ir llevando a tratar por todos los medios que los otros no nos vean así. Entonces vamos a crear una personalidad que no es real. Vamos levantando muy al lado nuestro una imagen, una falsa imagen. Pero aparte de ser falsa, es frágil, porque en algún momento de nuestra vida se va a derrumbar. Después, la otra herida es la rigidez, que es la inflexibilidad cognitiva, o algún tipo de pensamiento que nos lleva a ofendernos. Un día vamos a hablar de esto, de lo que es la inflexibilidad cognitiva. Entonces son quienes sienten, ¿cómo te puedo explicar? Que los demás deben ser y deben actuar de una forma determinada para que yo esté conforme, para que eso que hace el otro a mí no me haga sentir mal, para que las bromas, los chistes que hagan los demás, yo no los pueda tomar como una ofensa. El hábito, acá muy importante, muy de la mano con la baja autoestima, esto de repetir una conducta o patrones de pensamientos. Acá es como vamos repitiendo nuestra historia o la historia de nuestra familia o de nuestros ancestros. Y cuando vamos repitiendo, lo que hacemos es fortalecemos las conexiones neuronales que están asociadas, no las nuestras.
Entonces, lo que hacemos con esto es que ciertas reacciones que vivamos se automaticen. Por eso es muy común que algunas personas hagan hábitos del sentirse ofendidos, o que en la familia tengan el mismo comportamiento, que no se puedan hacer chistes porque se lo toman a mal, que haya secretos de familia, que no se pueda dialogar de determinados temas. La memoria semántica, que es el proceso que involucra lo que se conoce, o sea, el conocimiento que fuimos acumulando a lo largo de nuestras vidas, es el que nos va a permitir evaluar el significado de la información que vamos recibiendo. Pero para esto hay que ser conscientes, continuamente tenemos que estar conectados con uno para identificar qué nos pasa, por qué nos pasa, por qué me siento de tal manera, por qué lo que dijo Martita, Juancito, me molestó. Porque todos estos mecanismos que venimos hablando de lo que son las 5 partes en que uno empieza a generar una dependencia desde muy chico, tiene que ver con esto del agotamiento emocional. ¿Por qué? Porque empiezan a salir a la luz. Entonces, empezamos con el agotamiento, perfecto. Estrés, insomnio, irritabilidad, falta de motivación, dificultad para pensar, olvidos frecuentes, todo lo que te fui mencionando. Esto se suma a la observación de que los demás no me hacen felices porque no hacen lo que yo necesito, lo que a mí me gusta. Porque me enojo porque fulanita no me llamó, no me preguntó cómo estoy, no hizo nada por mí. Esto se suma o sale a la luz por las heridas de la infancia, por lo que hemos vivido, que tiene que ver con la baja autoestima, la rigidez, el hábito, la memoria semántica y demás. Todo está interconectado. Entonces, cuando empezamos a trabajar estos mecanismos que nos molestan, empieza a venir primero la sintomatología, ¿sí? Porque todo esto que te mencioné trae dilatación de vasos y trae muchos cambios en la digestión. ¿Y por qué, Fabi, en la digestión? Porque no digerís todo lo que te pasa, no digerís tu vida. Es definitivamente importante que las personas entiendan que no somos simplemente reactivos, que construimos nuestras emociones y estas emociones pueden cambiar. Sentir una ofensa es el resultado de ir percibiendo el mundo y comprender un contexto del mundo o de las otras personas en una forma en la que no estamos de acuerdo. Podemos no estar de acuerdo, pero sin juzgarla, sin criticarla. Y cuando vos entendés que las personas tienen que ser, cuando vos entendés que nadie te pertenece, cuando vos entendés que las cosas se dejan fluir, cuando comprendés que hay que dejar de pensar demasiado y que hay que abrirse a nuevas posibilidades y a nuevas experiencias. Cuando empezás a abrir los ojos y empezás a expandir tu visión, cuando no empezás a mirar con los ojos físicos, cuando te zancás esos lentes oscuros,
ahí es cuando realmente comprendes que la perfección no existe. ¿Sí? Que esto es solo un concepto creado también en nuestra mente. Y que nada de lo que vemos existe tal como lo vemos. Lo vemos de acuerdo a cómo fuimos creados. ¿Mm? Si nosotros nos criaron con el contexto de que, por ejemplo, las drogas no son buenas, vamos a creer toda una vida. ¿Por qué? Porque mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela decían que las drogas no son buenas. Si hay que almorzar todos juntos los domingos es porque a mí me enseñaron en mi familia que todo... Bueno, todo eso son mandatos. Vos tenés que hacer lo que sientas. Y si vos sentís reunirte, claro que está bien que te reúnas. Pero si no lo sentís, no lo tenés que hacer por complacer a los demás. Porque ahí es donde vienen las incomodidades. Ahí es donde viene la sintomatología física y después la enfermedad. ¿Por qué? Porque tus propias heridas interiores son las que te hacen tener un malestar, te hacen enojar, te hacen angustiar, te hacen preocupar. ¿Mm? Como te decía antes, si te enojaste es porque alguien activó una vieja herida. Y esta herida quizás muchas veces tiene que ver con no haber sido visto cuando uno fue chico, visto, reconocido, abandonado, desvalorizado, criticado, abusado. Entonces es muy importante la vida que llevamos. Voy a pasarte el número de teléfono. Recordá que estamos trabajando únicamente de forma online. Me cuido, te cuido. Te cuido, me cuido. El teléfono para pedirme una consulta es el 4276-5376. 4276-5376. El celular es el 155-106-1944. La página de Facebook, Un Camino al Más Allá, _terapias holísticas. Próximamente vamos a estar haciendo el taller de abril, así que muy prontito les voy a estar subiendo información. Desde aquí, desde Un Camino al Más Allá, me despido hasta la próxima semana. Que todos mis dioses los guíen y los protejan. Hasta la próxima. Un Camino al Más Allá. Terapias alternativas. Para más información, 155-106-1944.